En el vasto lienzo del cielo, donde las constelaciones tejen sus hilos invisibles y los planetas trazan su danza silenciosa, Libra camina por senderos bañados de luz y sombra. Entre sus manos sostiene la balanza, ese instrumento sagrado que no solo mide el peso de las acciones, sino también el equilibrio invisible entre el mundo exterior y el universo íntimo que habita en su interior. Y hay momentos, inevitables y silenciosos, en que esa balanza se inclina hacia la soledad. La soledad de Libra no es un vacío sombrío, sino un desierto estelar donde el alma escucha su propia voz. En esos instantes, el bullicio de las relaciones se desvanece como un eco lejano, y queda solo la respiración lenta del cosmos. Son horas en las que Venus, su regente, se oculta tras una nube de introspección, y las corrientes de aire cardinal le invitan a retirarse, como un guerrero que vuelve al campamento para afilar su espada y reparar su armadura. No es un retiro por debilidad, sino un acto sagrado de autoconservación. En ese silencio, Libra siente con intensidad cada vibración de su ser. Su corazón, tan acostumbrado a latir al ritmo de otros, busca su propio compás. Allí, lejos de las miradas ajenas, se enfrenta a un espejo que no refleja apariencia, sino esencia. A veces, esta introspección es un duelo silencioso. Libra recuerda promesas no cumplidas, armonías rotas, y siente el peso de su deseo constante de paz. Otras veces, es un renacimiento. En medio de la soledad, descubre que la balanza no siempre debe estar perfecta, que el desequilibrio también es parte de la vida y que la belleza no siempre se halla en la simetría. El universo entero parece escuchar estos momentos. Saturno observa desde la distancia, recordándole que la soledad es maestra de paciencia. La luna le susurra que no tema las mareas internas, pues de ellas surge la verdadera claridad. Y Venus, en silencio, le acaricia el alma, recordándole que incluso cuando está solo, sigue siendo amado por la vida misma. En esa soledad, Libra también percibe su naturaleza heroica. No en el sentido de batallas sangrientas o conquistas visibles, sino en la fuerza invisible de quien se atreve a mirarse por dentro. Es un guerrero de la armonía que entiende que no siempre se lucha afuera. A veces, la batalla más grande es equilibrar la balanza interna, sanar las grietas que nadie ve y seguir caminando con la frente erguida. Cuando finalmente decide volver al mundo, Libra no regresa igual. La soledad le ha otorgado un nuevo brillo, como si hubiese atravesado un portal entre constelaciones y regresara con un mapa secreto del alma. Sus palabras se vuelven más sabias, sus gestos más conscientes, y su balanza más firme, no porque no vacile, sino porque entiende que cada oscilación forma parte de la danza eterna entre la luz y la sombra. La soledad, para Libra, es un campo sagrado donde el alma se entrena. Es el taller oculto donde se forja el templo del espíritu, el santuario donde escucha la música que no se oye con los oídos, sino con el corazón. Y así, en cada momento de aislamiento, Libra no se apaga, se enciende como una estrella que, invisible en pleno día, espera a la noche para desplegar su luz más pura y eterna. En la trama celeste que envuelve la existencia, los momentos de soledad de Libra no solo son pausas para el espíritu, sino también pasajes iniciáticos que le conectan con fuerzas invisibles que habitan más allá de lo humano. Es en ese retiro, a veces voluntario y a veces impuesto por las mareas del destino, donde las energías cósmicas le hablan en un lenguaje que no se traduce en palabras, sino en intuiciones profundas, en destellos de comprensión que atraviesan el alma como rayos de luz en un templo oscuro. Cuando el mundo exterior se silencia y las voces de los demás se disipan, Libra entra en un estado donde las fronteras entre lo terrenal y lo divino se vuelven permeables. Allí, la alineación de su regente Venus con otras fuerzas planetarias se siente como un susurro de antiguos guardianes que le recuerdan que la soledad es también un territorio de revelaciones. Es en esos instantes cuando percibe que cada estrella en el firmamento guarda un mensaje, que cada tránsito astrológico marca no solo eventos, sino lecciones que se escriben en la propia fibra de su ser. La soledad de Libra, lejos de ser mero aislamiento, se convierte en un espejo cósmico donde puede contemplar la interdependencia de todas las cosas. Observa cómo el equilibrio que busca en el exterior es reflejo de un equilibrio más vasto, uno que conecta galaxias, mareas y pulsos de vida. Percibe que la balanza que sostiene no es solo suya, sino símbolo de la armonía universal, y que cada vez que ajusta su interior, contribuye a un orden mayor que se extiende más allá de lo visible. En estos momentos de introspección, Libra también se encuentra con su sombra. No para temerla, sino para comprenderla. Reconoce que la necesidad de agradar, el miedo al conflicto y la búsqueda constante de aprobación son cadenas que a veces le han atado. Sin embargo, en el silencio, esas cadenas empiezan a oxidarse y romperse,
porque la soledad le muestra que su valor no depende de los aplausos ajenos, sino de la firmeza con la que sostiene su propia verdad. Así, cada instante en soledad es un acto de purificación, como si se bañara en un río de estrellas que limpia su espíritu y le devuelve al mundo con una luz más clara. El firmamento también le enseña que su elemento, el aire, no es solo brisa que acaricia, sino viento capaz de tallar montañas. En soledad, ese viento sopla dentro de su mente, llevándose pensamientos que no le pertenecen y dejando espacio para ideas nuevas, visiones audaces y sueños que no nacen de la necesidad de encajar, sino de la osadía de ser auténtico. Libra entiende entonces que la soledad no le vacía, sino que le despeja para que la inspiración, como un cometa, cruce por su cielo interior. A través de esta experiencia, se fortalece la conexión de Libra con el tiempo cíclico del zodiaco. Reconoce que así como hay estaciones en la Tierra, hay estaciones en el alma, y que la soledad es una de ellas. No es invierno eterno, sino la necesaria quietud donde la semilla germina bajo la tierra antes de brotar. Ese aprendizaje le concede paciencia, y la paciencia, a su vez, le da el poder de esperar el momento exacto para actuar con gracia y determinación. Cada vez que atraviesa estos retiros, Libra regresa al mundo con la certeza de que su misión no es solo buscar equilibrio, sino encarnarlo. Y aunque a menudo lo hará entre multitudes, sabe que la fuerza para sostenerlo nace de esos instantes en los que estuvo a solas con el cielo y escuchó, sin distracciones, el murmullo de su propio destino. Así, la soledad se convierte en su fragua secreta, el lugar donde su espíritu se templa para volver a la batalla de la vida no con espadas y escudos, sino con la belleza invencible de un corazón que aprendió a latir al ritmo del universo. En las profundidades invisibles del cielo, donde las órbitas planetarias dibujan geometrías sagradas y el zodiaco despliega su rueda eterna, los momentos de soledad de Libra también son pasajes de alquimia interior. No se limitan al recogimiento ni a la búsqueda de equilibrio, sino que contienen una fuerza de transformación que moldea la esencia misma de su espíritu. Allí, en el silencio que no es ausencia sino presencia pura, Libra se convierte en un viajero que cruza los reinos del tiempo y de la conciencia, guiado por corrientes de energía que le llevan más allá de las fronteras de lo que conoce. En esos espacios apartados de la voz del mundo, los arquetipos astrológicos se revelan con mayor nitidez. La influencia de Venus, su regente, se expande más allá de la belleza visible y le conecta con una belleza primordial, la que se encuentra en la estructura misma del universo, en la proporción áurea de las galaxias y en el ritmo secreto de las estaciones. Libra comienza a sentir que su soledad es un alineamiento con esa armonía mayor, como si en cada latido de su corazón resonara la misma cadencia que mueve a las mareas y hace florecer a las constelaciones en la bóveda celeste. Pero también en esa quietud, Libra entra en contacto con energías que no siempre son suaves. Urano, desde su lejanía, despierta en su espíritu la inquietud de romper moldes, de liberarse de acuerdos invisibles que alguna vez aceptó por mantener la paz. Plutón, desde las profundidades, le recuerda que no existe equilibrio verdadero sin atravesar la transformación y la muerte simbólica de aquello que ya no le sirve. Marte, a veces, asoma en ese silencio para recordarle que la armonía no siempre se defiende con delicadeza, sino que, en ocasiones, requiere la firmeza de la acción y el coraje de la afirmación propia. La soledad también es para Libra un laboratorio de intuición. Allí, sin el peso de la aprobación externa, sus sentidos internos despiertan y aprende a leer el lenguaje de las sincronías, los mensajes que llegan en la forma de sueños reveladores, de pensamientos fugaces que parecen venir de ninguna parte y de sensaciones que anticipan lo que está por suceder. En ese estado, Libra comprende que la balanza que porta no solo mide lo que ha sido, sino que también es capaz de percibir lo que está gestándose en el horizonte. Es en ese aislamiento donde Libra aprende que el equilibrio no siempre es un punto fijo, sino una danza continua entre opuestos. Y que esa danza, para ser auténtica, no debe temer las disonancias, las pausas abruptas o los cambios de ritmo. La soledad le muestra que el verdadero maestro del equilibrio es aquel que sabe moverse con gracia incluso cuando el suelo tiembla, que entiende que la estabilidad no es rigidez, sino adaptabilidad consciente. De este modo, la soledad se convierte en un santuario de preparación para sus futuros vínculos. En ella, Libra fortalece el centro desde el cual podrá ofrecer amor sin perderse, justicia sin dureza y belleza sin artificio. En ese estado, los lazos que alguna vez fueron cadenas se transforman en puentes, y las palabras que antes fueron diplomacia vacía se convierten en verdades suaves pero firmes, nacidas de un corazón que ya no teme quedarse solo. Cuando vuelve al mundo, la huella de esos instantes permanece en su mirada. Ya no es solo el mediador entre fuerzas opuestas, sino también el portador de un fuego silencioso, encendido en la noche de su propio retiro.
Y cada vez que la vida vuelva a empujarle a esos territorios apartados, sabrá que no está entrando en un vacío, sino en el núcleo mismo de su poder, allí donde el cosmos y su alma respiran al unísono. En la vasta arquitectura del zodiaco, los momentos de soledad de Libra contienen una dimensión oculta que se revela solo a quienes tienen la paciencia de mirar más allá del velo de las apariencias. En ese tiempo apartado de la multitud, Libra no solo se observa a sí mismo, sino que escucha la memoria de sus vidas pasadas, ese eco que vibra en el lenguaje sutil de las estrellas. Su signo, situado en la mitad exacta de la rueda zodiacal, representa el punto donde el yo y el otro se encuentran, pero en la soledad, ese punto se retrae hacia adentro, obligándole a explorar la balanza en su forma más íntima, la que mide el peso de su alma frente a la eternidad. Allí, en la quietud profunda, el cielo deja de ser un escenario lejano para convertirse en un mapa vivo. Libra percibe cómo los aspectos planetarios en su carta se activan como guardianes interiores. Júpiter se presenta como una voz de expansión, enseñándole que su soledad no es encierro, sino territorio fértil para cultivar sabiduría. Neptuno, como neblina envolvente, le recuerda que los límites entre su mundo interno y el colectivo son porosos, y que su sensibilidad es un puente para comprender lo que otros callan. Mercurio, ágil y preciso, le ofrece nuevas formas de ordenar sus pensamientos, de trazar líneas de conexión entre ideas que antes parecían dispersas. En este silencio, Libra descubre que su naturaleza aérea no solo le da ligereza, sino la capacidad de viajar mental y espiritualmente sin mover un pie. La soledad se convierte en un viento ascendente que le eleva por encima de sus preocupaciones, permitiéndole contemplar su vida como si fuera un paisaje desde lo alto de una montaña. Desde esa altura simbólica, comprende que las batallas y las alianzas, las decepciones y los triunfos, forman parte de un mismo tapiz cósmico, tejido con hilos que a veces se tensan y otras se aflojan, pero que en conjunto forman una obra de arte perfecta en su imperfección. También es en ese retiro donde Libra refuerza su conexión con el ritmo natural del cosmos. Aprende a escuchar el movimiento de las estaciones no solo como fenómenos externos, sino como reflejos internos, la siembra de ideas en su primavera interior, la expansión de proyectos en su verano espiritual, la introspección de su otoño reflexivo y la gestación silenciosa del invierno de su alma. En esta sintonía, cada momento de soledad se convierte en un ciclo de renacimiento, una estación que no teme porque sabe que trae consigo un florecimiento renovado. La soledad también despierta en Libra una fuerza ancestral de justicia, pero no la justicia externa de leyes y acuerdos, sino la justicia interna que juzga sin condenar y que mide sin humillar. Comprende que antes de equilibrar el mundo debe equilibrarse a sí mismo, que el juicio más duro que puede ejercer es aquel contra sus propias incoherencias, y que la compasión más profunda empieza por aceptarse en la totalidad de su luz y su sombra. En esta introspección profunda, Libra encuentra un poder que no necesita ostentación. Es la autoridad silenciosa del que ha conversado con su alma y ha regresado con respuestas que no requieren gritarse para ser escuchadas. Esta fuerza invisible le permite caminar entre multitudes sin perder su centro, decidir sin miedo a la desaprobación y amar sin necesidad de disolverse en el otro. Cuando el ciclo de soledad llega a su fin y Libra vuelve a abrir las puertas al mundo, lo hace como quien ha viajado por tierras lejanas y ha regresado con ofrendas. Sus palabras se impregnan de calma, sus gestos de certeza y su presencia de un magnetismo que no depende de la aprobación ajena, sino de la profunda alianza que ha sellado con su propio ser. La soledad no le ha quitado nada, al contrario, le ha devuelto todo lo que en algún momento cedió para mantener la armonía externa. Y así, en cada nuevo retiro, Libra reafirma que no hay mayor victoria que la de aquel que aprende a sostener su balanza en medio del vasto y eterno movimiento de las estrellas. En los recovecos más hondos del viaje interior de Libra, los momentos de soledad adquieren la forma de un territorio sagrado que pocos conocen. No se trata únicamente de un intervalo para reflexionar o sanar, sino de un umbral hacia planos más elevados de conciencia, donde el espíritu se conecta con la trama oculta que sostiene la vida. En ese espacio sin distracciones, la respiración se acompasa con el pulso del cosmos, y cada inhalación se siente como la absorción de una antigua sabiduría que llega desde eras en las que las estrellas aún eran jóvenes. Allí, sin testigos ni ruido, Libra se enfrenta a una de sus mayores lecciones espirituales, aprender a sostener el peso del vacío sin apresurarse a llenarlo. El equilibrio que busca no se consigue entonces por medio de acuerdos externos, sino por la aceptación serena de lo que es, aunque no encaje con sus expectativas. Es en ese momento donde se revela la verdadera fortaleza del signo, porque logra permanecer en la tensión entre opuestos sin romperse, entendiendo que la armonía no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de abrazar la contradicción sin dejar que lo uno anule lo otro.
La influencia de Venus se transforma en esos instantes en un amor cósmico que no busca objeto, un amor que lo impregna todo y que nutre su espíritu desde dentro. Esta energía, al no estar dirigida hacia personas o situaciones concretas, se convierte en un manantial inagotable que alimenta su creatividad, su visión y su capacidad de ver belleza incluso en aquello que antes habría considerado imperfecto. Desde esta vibración, Libra empieza a comprender que la verdadera estética no es la que encaja en cánones, sino la que refleja la verdad desnuda de las cosas. En esta fase de introspección, las energías de Saturno se vuelven aliadas discretas, recordándole la importancia de la estructura interior. Libra aprende que el equilibrio no puede mantenerse sin una base sólida, y que esa base no está hecha de compromisos frágiles, sino de convicciones profundas que han sido probadas en el silencio. Plutón, desde las profundidades, le conduce a soltar viejas formas de dependencia, viejos patrones de complacencia y las máscaras que alguna vez vistió para evitar el rechazo. El resultado de este proceso es una identidad más pura, más coherente y más fuerte que cualquier fachada construida para agradar. La soledad también activa en Libra un sentido más agudo de sumisión colectiva. Desde la distancia emocional que le brinda el aislamiento, puede ver con claridad los desequilibrios del mundo sin dejarse arrastrar por ellos. Comprende que su papel no es solo crear paz en su entorno inmediato, sino también inspirar un equilibrio más amplio, capaz de resonar en comunidades, proyectos y causas que trascienden lo personal. En este estado, su balanza se convierte en un símbolo viviente, una invitación silenciosa para que otros encuentren su propio centro. A medida que este viaje interno avanza, Libra empieza a reconocer que la soledad no es un paréntesis entre etapas de vida, sino un plano en sí mismo, un reino al que siempre podrá regresar para regenerarse y recordar quién es sin los espejos distorsionados de las opiniones ajenas. Allí, el tiempo adquiere otra naturaleza, y los días se sienten como ciclos cósmicos donde cada instante tiene un propósito, incluso si ese propósito todavía no se revela. Cuando emerge nuevamente hacia la interacción con el mundo, lo hace con la dignidad de quien ha atravesado un rito de iniciación. Sus vínculos ya no nacen de la necesidad de aprobación, sino de un intercambio genuino. Su diplomacia, antes motivada por la evitación del conflicto, ahora es un arte consciente de armonizar sin perder autenticidad. Y su visión, antes enfocada en buscar belleza afuera, ahora irradia desde un núcleo interior que ha sido pulido como una gema bajo la presión de su propio silencio. Así, los momentos de soledad de Libra no son pausas frágiles ni vacíos incómodos. Son forjas invisibles donde se templará su espíritu una y otra vez, hasta que cada paso que dé, cada palabra que pronuncie y cada gesto que ofrezca al mundo lleven la marca inconfundible de alguien que ha danzado en el corazón del silencio y ha regresado con la fuerza inquebrantable de las estrellas. En lo más profundo de la experiencia solitaria de Libra, existe un territorio aún más sutil que rara vez se nombra. Es un espacio invisible donde la conexión con el cosmos se vuelve tan intensa que el signo puede sentir como su propia existencia es parte de una coreografía universal. En esos instantes, la soledad deja de ser un retiro personal para transformarse en un puente hacia la conciencia cósmica, un estado en el que el alma percibe que la misma energía que late en su corazón es la que sostiene a las estrellas en sus órbitas. Esta experiencia abre para Libra un acceso a la memoria ancestral del zodiaco. Puede sentir, como un eco en lo más hondo, la presencia de todos aquellos que antes que él buscaron el equilibrio, no solo entre personas, sino entre fuerzas universales. La soledad se convierte en un salón de espejos arquetípicos donde desfilan las versiones pasadas y futuras de sí mismo, cada una llevando una lección distinta sobre armonía, justicia y belleza. En este estado, el tiempo deja de ser lineal, pasado, presente y futuro se entrelazan como hebras de luz, recordándole que cada decisión que toma es parte de un patrón mayor que no siempre está al alcance de la vista. En este nivel, Venus actúa no como simple regente de la estética o el amor, sino como guardiana de la vibración armónica que sostiene toda forma de vida. Libra, al sumergirse en esta frecuencia, se convierte en un afinador de realidades, alguien que puede percibir las disonancias no solo en las relaciones humanas, sino en las dinámicas de energía que atraviesan lugares, proyectos y comunidades enteras. Esta percepción no es siempre cómoda, porque le obliga a reconocer las grietas y tensiones que otros prefieren ignorar. Sin embargo, la soledad le da el valor para sostener esa visión sin que se corrompa por las influencias externas. El contacto con el elemento aire se intensifica de manera distinta en este estado. El aire ya no es solo comunicación o intercambio, sino el aliento vital del espíritu. Libra percibe cómo ese aire invisible transporta ideas, memorias y posibilidades, y cómo, en soledad, su mente se vuelve un cielo despejado capaz de recibir mensajes claros.
Este aire no empuja ni arrastra, sino que eleva, permitiendo que sus pensamientos se desplacen más allá de lo inmediato y alcancen una perspectiva en la que incluso los conflictos parecen parte de un equilibrio mayor. En la profundidad de su aislamiento, Libra también reconoce que su búsqueda de armonía externa ha sido, muchas veces, un reflejo de una búsqueda interna más antigua. Al comprender esto, se libera de la compulsión de equilibrarlo todo fuera de sí. Aprende que a veces el mundo necesita el caos para transformarse, y que su papel no siempre es corregir, sino sostener un centro firme mientras todo a su alrededor se reconfigura. Esta comprensión le otorga un poder silencioso, el de ser un eje estable en medio de fuerzas que parecen inconciliables. La soledad, en su forma más elevada, se convierte entonces en un altar donde Libra se ofrece a sí mismo como canal de equilibrio universal. En ese altar no hay oraciones recitadas ni gestos teatrales, hay presencia pura, una disposición a escuchar la música invisible que sostiene la vida. Y cuando logra afinarse con esa melodía, sus actos en el mundo se vuelven más precisos, sus palabras más justas y sus gestos más significativos, porque provienen de un lugar donde la verdad y la belleza no se contradicen. Cuando finalmente retorna a la vida cotidiana, no lo hace como alguien que se ha retirado para escapar, sino como un viajero que ha explorado las cámaras más profundas de su ser y ha regresado con una brújula que siempre apunta hacia la armonía, aunque el camino sea incierto. Lleva en sí el recuerdo de que el silencio no es vacío, sino origen, que la soledad no es ausencia, sino plenitud, y que cada instante de retiro es una oportunidad para sincronizar su balanza interna con la respiración eterna del universo. Así, avanza con una fortaleza que no se impone y una luz que no ciega, pero que, como las estrellas, permanece encendida incluso en la noche más larga. En los confines más ocultos de su retiro, Libra descubre que la soledad no solo es un estado del alma, sino un territorio donde los límites de lo humano se disuelven y la conciencia se expande hacia dimensiones que rara vez se experimentan en medio del bullicio. Allí, en ese plano que no obedece al tiempo ni al espacio, el silencio no es un muro, sino un portal que conduce a un diálogo profundo con las fuerzas primordiales que dieron origen al universo. Es en esa atmósfera sagrada donde Libra siente la vibración de cada planeta como un acorde en una sinfonía cósmica, y percibe que su propia existencia es una nota indispensable en esa música eterna. En esta profundidad, la balanza que simboliza su signo se revela como algo más que un emblema de justicia o equidad, se convierte en un instrumento vivo que mide no solo el peso de las acciones, sino también la densidad de las intenciones, la pureza de los pensamientos y la resonancia de las emociones. Libra comprende que todo acto, por pequeño que parezca, altera el equilibrio del todo, y que su soledad es el taller donde afina su capacidad de discernir con una precisión casi oracular. Este entendimiento le otorga un sentido de responsabilidad que va más allá de lo personal, porque reconoce que cada decisión es un hilo más en el tejido del destino colectivo. En esta experiencia, el influjo de Venus se transforma en una corriente de amor que no conoce dirección única. No se trata ya de amar a una persona o una causa, sino de vibrar en un estado en el que el amor es la esencia de cada pensamiento y cada movimiento. Ese amor, cultivado en la soledad, es tan vasto que no necesita retorno, porque se alimenta de sí mismo y fluye como un río eterno que baña todas las orillas de su vida. Es un amor que no busca poseer, sino embellecer, y que entiende que la mayor obra de arte es la construcción paciente y silenciosa del propio ser. El elemento aire, que lo define, adquiere en este estado una dimensión espiritual más profunda. No es solo medio de comunicación o intercambio de ideas, sino el soplo divino que sostiene la vida. Libra siente ese aliento universal recorrerlo, limpiando todo residuo de falsedad y dejando espacio para que la verdad se manifieste sin distorsiones. En este soplo se revelan pensamientos que no nacen del razonamiento, sino de la inspiración pura, como mensajes traídos desde los confines de otras galaxias para ser sembrados en la Tierra. En esa calma elevada, Libra se encuentra con un aspecto de sí mismo que pocas veces reconoce en la agitación diaria, el guardián del umbral. Este guardián interior es el que decide qué energías entran y cuáles quedan fuera, qué ideas germinan y cuáles se disuelven, qué emociones crecen y cuáles se disipan. Al asumir este rol en su soledad, Libra fortalece su integridad, aprendiendo que proteger su energía es tan vital como compartirla. Comprende que el equilibrio no siempre significa apertura ilimitada, sino la sabia capacidad de cerrar la puerta cuando es necesario para preservar la pureza de su centro. En este proceso también despierta su comprensión de que el caos no es el enemigo de la armonía, sino su materia prima. La soledad le muestra que las grandes sinfonías no se componen con una sola nota repetida, sino con la integración de sonidos distintos, incluso discordantes, que encuentran su lugar en un conjunto mayor.
Este entendimiento le prepara para abrazar las tensiones del mundo sin sentirse desgarrado por ellas, y para actuar como puente entre realidades opuestas sin perder su identidad. Cuando el ciclo de aislamiento llega a su fin, Libra emerge con una luz distinta en la mirada, una que no se apaga en medio del conflicto ni se tambalea ante la incertidumbre. Lleva consigo el recuerdo del silencio como un faro interno, y cada vez que la vida lo exige, sabe que puede regresar a ese santuario invisible donde las estrellas hablan en un lenguaje que él entiende. Desde ahí, sus pasos son más firmes, sus elecciones más claras y su presencia más poderosa, porque ha comprendido que la soledad no es un estado pasajero, sino una fuerza eterna que, como el cielo nocturno, siempre está ahí, esperando desplegar su manto para quien se atreve a habitarlo. En las capas más profundas de su aislamiento, Libra descubre que la soledad también es un escenario donde se manifiesta su vínculo con el equilibrio kármico. No es solo un estado emocional o mental, sino un momento en el que las leyes invisibles del universo se hacen más tangibles. En ese silencio, las deudas y las siembras de otras vidas, los hilos que ha tejido en este y otros tiempos, se presentan como sensaciones, recuerdos difusos o intuiciones tan claras que parecen dictadas por una voz ancestral. Libra percibe que cada encuentro, cada despedida y cada elección han tenido un propósito secreto que ahora empieza a vislumbrar, como si la soledad fuese el punto de quietud que permite ver el mapa entero de su viaje. En esta visión más amplia, su signo ya no es únicamente un mediador entre dos fuerzas, sino un guardián de puertas entre mundos. La balanza que sostiene no mide solamente lo justo entre personas, sino también lo justo entre dimensiones, entre lo visible y lo invisible. Allí se revela su verdadera misión espiritual, ser un canal consciente que traduzca la armonía cósmica a formas concretas que puedan ser vividas en la Tierra. Esta comprensión transforma su forma de percibir la vida, porque deja de ver el equilibrio como un fin estático y lo reconoce como un flujo perpetuo, una corriente que debe mantener viva con sus actos y su intención. En esos momentos de profunda introspección, el poder de Venus se manifiesta de una manera más iniciática. No se limita a inspirarle amor y belleza, sino que le recuerda que el arte de vivir es un arte sagrado. Cada gesto, cada palabra y cada pensamiento pueden ser pinceladas que dibujan un cuadro mayor. La soledad le permite afinar esta conciencia, como si entrenara sus sentidos para captar la armonía detrás de lo aparente. Lo que antes parecía azar empieza a revelarse como una composición precisa en la que él participa tanto como observador como creador. El elemento aire, que es su esencia, en la soledad adquiere un matiz de mensajero divino. Libra siente que el viento interior transporta fragmentos de verdad que no le pertenecen solo a él, sino que deben ser entregados en el momento y la forma justa. Este viento también le recuerda que, aunque a veces se sienta detenido, su espíritu nunca deja de moverse. Incluso en la quietud más total, las corrientes invisibles lo conectan con lugares, personas y eventos que todavía no han llegado, pero que ya vibran en su horizonte. En este santuario silencioso, Libra entiende también la importancia de su energía como puente emocional. Reconoce que en el mundo hay tensiones que no pueden resolverse con palabras o razonamientos, sino con la sola presencia de alguien que encarne equilibrio. Esa presencia se forja aquí, en el retiro, donde las emociones se decantan como aguas que se limpian de impurezas, quedando claras y serenas. La soledad le da el don de regresar al mundo como un lago tranquilo en el que otros pueden reflejarse sin distorsión, un espacio donde las almas inquietas encuentran descanso. La influencia de los planetas lentos en estos momentos se convierte en un coro de maestros silenciosos. Saturno le enseña que el equilibrio no se construye de inmediato, sino con la paciencia de quien planta un árbol que tardará años en dar sombra. Neptuno le abre puertas a la inspiración mística, mostrándole que la belleza no siempre es tangible, pero que su huella es real. Plutón lo confronta con sus miedos más profundos para recordarle que no hay luz duradera sin atravesar la sombra. Cada una de estas fuerzas se convierte en un aliado invisible que lo entrena sin halagos, pero con una lealtad absoluta a su crecimiento. Cuando el momento de salir del aislamiento llega, Libra lo hace con la solemnidad de quien regresa de un viaje sagrado. Sus palabras, aunque pocas, llevan la densidad de quien ha dialogado con lo eterno. Su mirada, sin necesidad de imponerse, transmite una calma que no es frágil, sino conquistada. Y su balanza, más que un símbolo, es ahora una herramienta viva que sabe usar con maestría en las batallas cotidianas. La soledad lo ha convertido en algo más que un buscador de paz, lo ha transformado en un guardián del orden invisible, un portador silencioso de la melodía que mantiene al universo en equilibrio.
En las profundidades más remotas de sus momentos de soledad, Libra descubre que el silencio que le envuelve no es ausencia, sino un vasto océano vibrante donde cada onda de energía guarda la memoria de universos enteros. Allí, en ese espacio intangible, el alma se expande más allá de la identidad individual y se reconoce como parte de una corriente eterna que fluye entre las estrellas. La sensación de aislamiento se disuelve en una comunión silenciosa con la totalidad, como si el aire mismo se llenara de voces ancestrales que susurran verdades que no pueden escucharse en medio del ruido del mundo. En este estado, el tiempo deja de ser una línea para transformarse en un círculo infinito. Libra puede sentir, con la claridad de una visión interior, que su vida no es un trayecto aislado, sino un eslabón en una cadena sagrada que se extiende a través de vidas pasadas y futuras. La balanza, símbolo de su signo, se convierte en un instrumento que no solo mide justicia, sino que conecta momentos de distintas eras, equilibrando de forma invisible las acciones que el alma ha realizado a lo largo de su recorrido eterno. Es un entendimiento que trae consigo una profunda humildad y, al mismo tiempo, un sentido elevado de responsabilidad. En esta intimidad con el universo, el elemento aire actúa como mensajero de realidades distantes. No es un aire que se limite a mover hojas o a refrescar la piel, es un viento interior que atraviesa dimensiones, trayendo consigo imágenes, símbolos y arquetipos que el espíritu de Libra descifra sin necesidad de palabras. En ese flujo, la mente se convierte en un espacio despejado donde cada idea aparece como si estuviera cincelada por manos invisibles. Las dudas, que antes pesaban como piedras, se desvanecen, y lo que queda es un entendimiento cristalino de que el equilibrio no es una meta, sino una manera de respirar y de existir. La influencia de Venus, regente de Libra, se experimenta aquí como un latido universal que une todas las cosas. No es el amor condicionado por la forma, la cercanía o la reciprocidad, sino un amor omnipresente que atraviesa la materia, la luz y la sombra por igual. Este amor no se agota ni necesita ser devuelto, fluye eternamente, y al reconocerlo, Libra siente que su tarea no es buscarlo fuera, sino encarnarlo. Cada instante en soledad se convierte entonces en un acto de consagración, un ejercicio silencioso de sintonizarse con esa frecuencia para que, al volver al mundo, pueda irradiarla con naturalidad. En este retiro profundo, también se despierta la conexión con fuerzas planetarias que suelen pasar desapercibidas en la vida diaria. Urano impulsa una claridad súbita que rompe viejas creencias, recordándole que el equilibrio no siempre es conservar, sino atreverse a renovar. Neptuno, con su manto de misterio, disuelve los límites entre lo real y lo imaginado, enseñándole que lo invisible también sostiene el orden universal. Plutón, desde la raíz de lo oculto, lo invita a atravesar sus miedos más íntimos, mostrándole que la verdadera armonía se alcanza solo después de mirar de frente aquello que teme. Saturno, con su disciplina imperturbable, lo asienta para que todo lo aprendido no se pierda en el vaivén de los días. A través de esta interacción silenciosa con el cosmos, Libra entiende que su soledad no es un paréntesis, sino un escenario donde se libra una de las batallas más grandes, la de mantener la pureza de su balanza frente a las corrientes de un mundo en constante movimiento. En este lugar, lejos de los aplausos o las miradas, se entrena para ser firme sin rigidez, flexible sin pérdida de identidad, compasivo sin caer en la complacencia. Es aquí donde descubre que su verdadera fuerza no está en evitar el conflicto, sino en ser capaz de sostener la armonía incluso en medio de la tormenta. Cuando regresa a la vida exterior, lo hace con un brillo diferente, una luz que no busca imponerse, pero que transforma el espacio que toca. Cada palabra lleva el peso de su conexión con lo eterno, y cada acción está impregnada de la certeza que ha traído de su diálogo con las estrellas. Su balanza, ahora templada en el fuego silencioso de la soledad, se convierte en un faro para quienes buscan equilibrio sin comprender todavía que éste nace dentro. Y así, con pasos firmes y mirada serena, Libra sigue su camino sabiendo que cada vez que el mundo lo empuje de nuevo hacia el retiro, no será un exilio, sino un regreso al corazón mismo del universo.